Bueno, entramos en el audio número 10 y nos encontramos con otro Clemente. Esta vez el primero era Clemente Romano, el Papa, y ahora es Clemente de Alejandría. Nació probablemente en Atenas a mediados del siglo II y de Atenas heredó un notable interés por la filosofía que lo convirtió en uno de los más destacados promotores del diálogo entre la fe y la razón. Todavía joven llegó a Alejandría. Alejandría era una encrucijada entre diferentes culturas que caracterizó la edad helenista. Alejandría estaba, sabemos, en Egipto, ¿no? pero bajo la cultura, sobre todo griega. Y también pasaban, y culturas, claro, orientales. Durante la persecución de los años 202, 203, lo encontramos a Clemente que abandona Alejandría y para refugiarse en Cesarea, en Capadocia. No la Cesarea de Palestina, sino en la de Capadocia, donde fallece hacia el año 215. Las obras más importantes son tres. Se llaman, Protréptico, Pedagogo y Stromata. Nombres raros, ¿no? Protréptico significa exhortación. Es una exhortación dirigida a quienes están comenzando el camino de la fe o lo están buscando. Y quien exhorta es Jesucristo. Exhorta a los hombres a avanzar con decisión por el camino que lleva hacia la verdad. Siempre se busca la verdad, que es común a la filosofía también. Es decir, y que claro, ahí es donde se confluye, porque ¿quién es la verdad? Es Cristo. La verdad que Él nos muestra toda la verdad, ¿no? La verdad que Dios nos ama, la verdad que Dios hizo hombre por amor, la verdad que vino a salvarnos porque nadie se puede salvar. La verdad que resucitó, la verdad que nos lleva a una vida eterna, que existe esa vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer ahora un resumen de cuál es la verdad. Pedagogo es la segunda de sus obras, es decir, pedagogo es el educador, ¿no? El educador de aquellos que en virtud del bautismo se han convertido en hijos de Dios. ¿Cuántas veces hay que repetir esto? Es el bautismo que nos hace hijos de Dios. Hijos adoptivos, hijos en el Hijo. Y por último, Jesucristo es también didascalos, es decir, maestro. El maestro que propone las enseñanzas más profundas. Estas enseñanzas se recogen en la tercera obra de Clemente, que es los Stromata. Es una palabra griega que significa tapicerías. Tapicerías. En su conjunto, la catequesis de Clemente de Alejandría acompaña paso a paso el camino del catecúmeno y del bautizado. El catecúmeno es hasta llegar al bautismo y luego del bautizado, para que con las alas de la fe y de la razón llegue a un conocimiento profundo de la verdad. De esa verdad que es Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Es decir, solo este conocimiento de la persona de Jesucristo, que es la verdad, es la auténtica gnosis. Hay que recordar que era la gnosis, ¿no? Era una herejía, pero acá habla de una auténtica gnosis, un auténtico conocimiento. Está el conocimiento de aquel elitista, que se cree que la salvación es a través del conocimiento de ciertas verdades que estaban ocultas y que solo los iniciados lo saben, y que eso todo es falso, obviamente, es una invención humana. Y está la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento auténtico, la verdadera inteligencia de las cosas. Es el edificio construido por la razón bajo el impulso de un principio sobrenatural que lo viene a dar la fe. Es decir, la fe ilumina la razón. La fe misma construye la verdadera filosofía, es decir, la auténtica conversión al camino que hay que tomar en la vida. Es la fe la que me va indicando el camino. Pero yo lo tengo que hacer usando mi cabeza, mi razón, ¿no? No somos descerebrados. La auténtica, entonces, conocimiento, gnosis, es un desarrollo de la fe.
suscitado por Jesucristo en el alma que se une a él. Clemente distingue luego dos niveles de la vida cristiana. El primero, los cristianos creyentes que viven la fe de una manera común, pero siempre abierta a los horizontes de la santidad. Y el segundo, los que ya se adentran más en un camino de conocimiento, de búsqueda de perfección espiritual. Es decir, el cristiano debe comenzar por el camino común de la fe, pero seguir en ese camino de búsqueda, dejándose guiar siempre por Jesucristo, para llegar así a un conocimiento más profundo de las verdades que forman el contenido de la fe. Y eso se alcanza en la contemplación, la unificación, la vía que dirán después los místicos, la vía unitiva, ¿no? Unirse con Dios. Ese es un camino, digamos, yo diría, es mística también lo que está proponiendo, ¿no? Clemente de Alejandría. Fijémonos que estamos siempre en los primeros siglos, y lo que, para no perderse en el bosque, lo que estamos viendo es cómo estos padres fueron formando esta gran construcción que es todo el cuerpo doctrinal de la Iglesia, toda esta riqueza enorme que es propia de la Iglesia Católica, que también la compartimos con la Iglesia de Oriente. Atención, porque muchos de estos padres, como en este caso, es de Oriente, no es latino, pero bueno, tenemos los mismos padres. Pues Clemente retoma la doctrina según la cual el fin último del hombre consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Es decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen la mantenemos, la semejanza la mantenemos. Hemos perdido porque somos inteligentes, porque tenemos una serie de semejanzas con Dios que ninguna otra criatura lo tiene, pero perdimos la imagen por el pecado original, ¿no? Se ha perdido esa imagen, y la verdadera imagen, ¿quién nos la da? ¿Quién nos hace recuperar? Jesucristo. Pero bueno, volvemos, si no estoy hablando yo, y hagamos que hable Clemente de Alejandría. Es decir, aquí hay un objetivo de la vida. El destino último consiste en hacerse semejantes a Dios. Y esto es posible gracias a lo que llama la connaturalidad con Él. Es decir, el hombre ha recibido en el momento de la creación, cuando nos da el soplo de vida, esa imagen de Dios. Es connatural, es decir, nos permite conocer las realidades divinas. Es lo que más adelante se llamará que el hombre es capax Dei, es capaz de Dios, de comunicarse con Dios. No necesitamos una escuela, es decir, sí, nos ayuda a guiarnos, pero ya naturalmente el hombre se comunica con Dios. Fijémonos en todas las culturas, aunque después no conozcan no tienen la verdad revelada, no se les ha revelado quién es Dios, pero siempre hay una búsqueda de Dios. Y el hombre acepta ante todo por la fe y mediante la vivencia de la fe y la práctica además las virtudes, y puede crecer hasta llegar a la contemplación de Dios. Ese es el camino. Clemente da también al requisito moral la misma importancia que el intelectual. Es decir, están unidos porque no es posible conocer sin vivir y no se puede vivir sin conocer. No es posible asemejarse a Dios y contemplarlo solamente con el conocimiento de la cabeza, el racional. Para lograrlo hay que vivir una vida según Jesucristo, según el Logos, una vida según la verdad. En consecuencia, las buenas obras tienen que acompañar el conocimiento intelectual, como la sombra sigue al cuerpo, decía. Es decir, las buenas obras. Hay un aspecto moral siempre importante, que esto es lo que no han entendido Lutero, ¿no? Es decir, la sola fe salva. No importa, decía, peca fuertemente y cree más fuertemente. Será. No, eso no es así. Es decir, es importante las obras. Dos virtudes adornan, dice el alma. La primera es la libertad de las pasiones, es decir, la persona que es libre, no es víctima de sus pasiones, no se deja llevar. Esa es la apatheia, ¿no? Y la segunda es el amor, la verdadera pasión que asegura la unión íntima con Dios. Es decir, las pasiones esas bajas, humanas, que nos arrastran, esa hay que estar libres de ellas,
y en cambio toda nuestra pasión poner en el amor a Dios, el amor al otro. Clemente de Alejandría propició la segunda gran ocasión de diálogo entre el anuncio cristiano y la filosofía griega. La primera, ¿cuál fue? La de San Pablo, en el Areópago de Atenas, ¿recordáis? Justamente ahí en Atenas donde había nacido Clemente, dicho sea de paso. Cuando hace ese primer intento de diálogo con la filosofía griega, que fue en parte un fracaso, ¿no? Porque le dijeron, otra vez te escucharemos. Cuando empezó a hablar de la resurrección, hasta ahí iba bien. Pero cuando viene así que él es testigo de la resurrección, bueno, otra vez hablaremos, ¿no? Pero había un intento de diálogo con el logos, es decir, con la razón. Y ahora Clemente retoma ese diálogo y lo ennoblece al máximo en la tradición de la filosofía griega. Clemente llegó a afirmar que Dios dio la filosofía a los griegos como un testamento precisamente para ellos. Para él, la tradición filosófica griega, casi como la ley para los judíos, es ámbito de revelación. Es decir, son dos ríos que confluyen en un mismo logos, una misma verdad. En esto, quizás si os acordáis, se parece a San Justino. Él también hablaba de eso, ¿no? De que ya en la filosofía, y por un lado, y por otro lado, es decir, en los griegos, y por otro lado, la otra vertiente, que era todo el Antiguo Testamento, y que todo lleva a Cristo, todo lleva al Logos. Y entonces, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, más que seguir dando datos que después se corre el riesgo de perderlos, he pensado que es importante hacer en este momento una suerte de recapitulación de lo que hemos estado viendo sobre el magisterio y sobre los padres de la Iglesia hasta ahora. Para decirlo de alguna forma, hacer una síntesis, Dios habló y habla al hombre y se reveló a sí mismo en Jesucristo, que es el culmen de la historia. Cuando los tiempos, justamente, la plenitud de los tiempos nace, es decir, cuando Dios juzga que los tiempos ya son maduros, es cuando envía a su Hijo, es decir, Dios que se hace hombre en Jesucristo, que se encarna, que asume la humanidad de María, para salvar al hombre desde su misma humanidad, pero sin dejar de ser Dios. Esa revelación que clama nuestra fe nos viene por dos fuentes, por la Sagrada Escritura y por la Sagrada Tradición. La tradición, a su vez, viene de los apóstoles, sobre quienes el Señor fundó su iglesia. Los apóstoles transmiten lo que vieron, lo que aprendieron, lo que vivieron junto a nuestro Señor Jesucristo, y lo hacen primero por vía oral, y luego se ve la conveniencia, la importancia de ponerlo todo esto por escrito. Y así se va formando lo que constituye canónicamente el Nuevo Testamento. Canónicamente porque de todos los escritos se eligen aquellos que sí realmente son fieles a lo que están relatando y que hablan además lo esencial para la salvación. Fijémonos que en ese sentido son un poco descarnados los evangelios, no nos cuentan historias que nos gustaría saber. Por eso yo creo que también tiene tanto éxito María Valtorta, ¿no? Porque dice, bueno, ciertas cosas como fueron, pero el Evangelio no tiene ese propósito, tiene el propósito realmente, libros totalmente inspirados por el Espíritu Santo. No olvidemos que el autor de la Sagrada Escritura, de toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo, pero que lo han escrito hombres. Nosotros no tenemos como los musulmanes que dicen el Corán es dictado por Dios. Dios no, ha inspirado, pero usa el hombre, usa al hombre. Dios no usa al hombre como un robot o como una marioneta, nunca. Esa es la gran enseñanza. Entonces son libros que han sido inspirados, el escritor en el fondo
es el Espíritu Santo. Bueno, y por eso en el mismo Espíritu tienen que ser leídos, interpretados. Entonces, decíamos, en esa tradición vienen los apóstoles sobre quienes el Señor fundó su iglesia. Los apóstoles transmiten entonces lo que vieron, lo que aprendieron, lo que vivieron con el Señor, y luego esto se constituye por escrito en todo el cuerpo, que es el Nuevo Testamento, que está constituido por los 4 evangelios, por los Hechos de los Apóstoles, escrito también por San Lucas, como autor además de uno de los 4 evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, y el Apocalipsis, obra también de San Juan, donde se cierra el Nuevo Testamento. En las apariciones, por otro lado, para seguir toda esta línea de la tradición, los apóstoles dejan sucesores para guiar al pueblo de Dios, para enseñarle y para santificarlo. Hemos comentado, esa es la misión, la función, ¿no? El triple oficio, la triple múnera se llama, el munus docendi, que es el de enseñar, el munus, el docendi, el de enseñar, el mundus sanctificandi, que es el de santificar, y el munus regendi, que es el de conducir. Es decir, son los que conducen al pueblo de Dios, lo guían, lo enseñan y lo santifican. Son estos los obispos, en primer lugar, y los sacerdotes, que participan de ese sacerdocio del obispo. Y así se va formando el cuerpo de la doctrina a partir de la revelación, donde se va explicitando, donde se va profundizando la verdad original de la fe y de la vida moral. No se crean cosas nuevas, todo viene de la misma fuente. Y quien guía ese camino de la Iglesia es el Espíritu Santo. La aparición temprana de herejías, de errores graves, de desviaciones, que se oponen a la verdad y por lo tanto se oponen a la salvación, por eso es una cuestión tan grave, ¿no? Desvían de la verdad y entonces ¿a dónde llevan? Al abismo. Y todo eso, esa aparición que cuando empiezan ya tempranamente las herejías, hace necesario que aparezcan también, guiados por el Espíritu Santo siempre, quienes defiendan la fe. Y tanto en forma individual, personal, como comunitaria la Iglesia, que se manifiesta a través de los concilios, como fue, ya por empezar, el primer concilio de Nicea, del año 325. Ante la gran herejía arriana, pero antes ya estaban los gnósticos. Bueno, entonces aparecen ellos, estos hombres que defienden la fe, estos concilios, para dirimir dónde está la ortodoxia, es decir, la recta doctrina, la verdadera doctrina, la sana doctrina. Y allí también aparecen estas figuras relevantes, inspiradas, insignes, que son los padres de la Iglesia. Primero los apostólicos, que son la primera y segunda generación, luego los apologéticos, incluso entre ellos apologéticos, y otros. Y hasta ahora vamos a recapitular lo que vimos, ¿no? Primero fue Clemente Romano, que fue el tercer papa en la sucesión después de Pedro. Lino, Cleto, Clemente, es decir, Lino, Anacleto y Clemente, que muere mártir. Y es un padre apostólico también. Es conocido sobre todo por la carta a los Corintios, donde se ve que, ante un problema que había en la iglesia de Corinto, donde había habido una grave indisciplina, habían quitado a los presbíteros y demás, una rebelión. En esta carta a los corintios
Clemente sigue las líneas de San Pablo, en las que había escrito. Es de recordar que San Pablo escribió 2 cartas, por lo menos nos llegaron 2 cartas a los Corintios, también entre situaciones anómalas que había. Y ahí lo que notamos es ante todo la intervención de Roma, es decir, ya su primacía sobre las otras iglesias para dirimir el asunto y para decir lo que hay que hacer, ¿no? Clemente es el primero que usa de los padres el término laicos, que es para indicar el pueblo de Dios, los miembros del pueblo de Dios, para diferenciarlos del clero, no en oposición, pero diferenciarlos, porque él dice que la iglesia es un organismo articulado, ordenado, donde cada miembro ejerce su ministerio. El clero, el que le corresponde el clero, el laico al laico. Hoy están las cosas al revés. Hay laicos que hacen lo que debería hacer el clero y el clero está haciendo lo que debería hacer el laico. Y no puede ser, ¿no? Y de acuerdo, cada uno lo hace a su llamado, a su vocación. Le sigue luego, lo que hemos visto, otro mártir, que fue San Ignacio de Antioquía. Él fue el tercer obispo de Antioquía, y muere mártir en el año 107. Antioquía era, junto a Roma y Alejandría, una de las 3 grandes metrópolis del imperio, era muy importante. Además, recordamos, dice que el primer obispo de Antioquía fue San Pedro, según la tradición, y que ahí fueron llamados por primera vez los seguidores del camino, que así se los conocía antes, como cristianos. Bien, ahí sus cartas nos van mostrando el itinerario que hace desde Siria, donde es apresado, hacia Roma como prisionero, ¿no? Donde va al martirio, va al encuentro a la muerte. Y él lo va manifestando a través de las cartas, anhela ese martirio por amor a Cristo. La primera etapa es Esmirna, donde ahí dedica, si no recuerdo mal, 2 cartas, una a la iglesia de Esmirna y otra a su obispo, que es San Policarpo, que a su vez San Policarpo era discípulo de San Juan. Y es interesante porque ningún padre de la iglesia expresó con la intensidad de San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en él, y por eso fue feliz, digamos, y deseoso, anhelante al martirio, a ser destrozado, decía él, por las fieras. Y así fue. Abogó por la unidad de la Iglesia y Roma como garante de esa unidad. Luego vimos a San Justino, y de él nos viene el relato de cómo eran las primeras misas, que fundamentalmente eran como ahora, ¿no? Muere también mártir, viene la filosofía, es un filósofo, y es el mayor apologista del siglo II. Apologista es aquel que defiende la fe, ¿no? Apología es defensa. Por el camino de la filosofía, buscando la verdad, él llega al cristianismo. Y dice, si el Antiguo Testamento tiende todo a Cristo, también la filosofía tiende a Cristo. ¿Por qué? Porque son los dos caminos que conducen al logos, a la razón, al verbo, a la verdad. Después vimos el último, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, y como decía, a su vez de San Juan. La gran obra de él, hay 2 que se conservan, pero la gran obra es contra los herejes, que era escrita son varios libros, contra la gnosis, y donde habla, además, de la gnosis, que es de recordar que ellos creían que la salvación venía por el conocimiento, y conocimiento de verdades ocultas, de arcanos que no estaban revelados, que eran solo para especialistas. Era un elitismo, y que era todo eso obviamente era inventado, ¿no? Y que además eso produjo una gran fragmentación entre ellos mismos. San Ireneo habla después de en forma sistemática de confutarlos, habla de la regla de la fe, que en esencia es el credo de los apóstoles, de los 12 artículos, que es el más común que se recita a veces en la misa, también el otro, el más largo.
Y esa es su gran obra. Y también escribe otra que es en realidad una especie del primer catecismo que tuvo la Iglesia, junto a la Didache. Es un sostenedor firme de la tradición que viene de los apóstoles y pasa por los sucesores, que son los obispos. Muestra también él la primacía de Roma por la autoridad justamente de los fundadores de esa iglesia, las dos columnas, San Pedro y San Pablo. Y aclara que la tradición apostólica no es secreta, es decir, eso en contraposición a los gnósticos que decían que eran cosas secretas, sino pública, que es única, es decir, que el magisterio es el que da la unidad, es el defensor de la unidad y sirve a la unidad de la Iglesia. Eso no tenemos que nunca olvidarnos, más en tiempos de tanta confusión. Y que esta tradición además es guiada por el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí esta recapitulación y luego seguiremos con otros padres de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Bueno, ahora vamos a entrar en dos padres muy importantes y curiosamente ninguno de los dos canonizados, ninguno de los dos santos, por distintas vicisitudes, pero sí igual reconocidos por la Iglesia. Y uno es Orígenes. Orígenes fue un gran padre de la Iglesia, pero ¿por qué no fue canonizado? Fue condenado, descalificado, no fue condenado en su tiempo, sino después. Y el motivo era porque sostenía la apocatástasis, perdón, lo había acentuado mal. Que es que al final todos los pecadores y los que no pecadores se hacen uno en Dios. Y eso no es así, evidentemente. Entonces, ese fue el motivo, pero fue un gran hombre, un gran pensador y una vida santa tuvo, una seta realmente. Entonces, vamos a ver un poco más. Ahora sobre él, quizás para más de un audio, este es el número 12, si no me equivoco, sí. Bueno. Orígenes es de Alejandría, en realidad es una de las personalidades determinantes para todo el desarrollo del pensamiento cristiano y recoge la herencia de Clemente de Alejandría. No solo era un brillante teólogo, sino también un testigo ejemplar de esa doctrina que transmitía. Eusebio de Cesarea, siempre este gran historiador de la Iglesia, dice que enseñó que la conducta debe corresponder exactamente a la palabra y sobre todo por esto, con la ayuda de la gracia de Dios, indujo a muchos a imitarlo. Es decir, ser coherentes. No es solo conocer la fe, sino hacer una vida de acuerdo a esa fe, ¿no? Él vivió entre los siglos segundo y tercero, a caballo entre esos dos siglos. Cuenta que cuando tenía 17 años, era el 10º año del emperador Septimio Severo, se desató en Alejandría una gran persecución contra los cristianos y Clemente de Alejandría, que era su maestro, abandonó la ciudad. Y el padre de Orígenes, que se llamaba Leónidas, fue encarcelado y al final fue decapitado. Y eso le quedó muy fuerte, le quedó impreso a Orígenes, tanto que dijo: de nada me sirve haber tenido un padre mártir si no tengo una buena conducta, si no honro la nobleza de mi estirpe. Es decir, el martirio de mi padre y el testimonio que lo hizo ilustre en Cristo, dijo. Y él quería el martirio, él pedía también, un poco como Ignacio de Antioquía, ¿no? Si Dios me considera ser lavado en mi sangre, dice, para recibir el segundo bautismo, habiendo aceptado la muerte por Cristo, me alejaría seguro de este mundo, como diciendo, el martirio, claro, da testimonio de Cristo, es seguro que tienes la corona del cielo. Y decía, dichosos los que merecen estas cosas, este martirio. Pero al final ese anhelo irresistible se hizo verdad, porque
Fue así, en el año 250, durante una gran persecución, la del emperador Decio, Orígenes fue arrestado y fue torturado cruelmente. Y muere a causa justamente de esa tortura. Murió pocos años después, no inmediatamente, pero quedó tan maltrecho, tenía menos de 70 años cuando muere. Orígenes inicia un gran cambio en la historia de la teología y del pensamiento cristiano, porque pone como fundamento de la teología la explicación de las Escrituras. Entra el tema de la exégesis. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Para él era esencial explicar, comprender la Escritura. Y podríamos hasta decir, como decía el Papa Benedicto, su teología es una perfecta simbiosis entre teología y exégesis. La exégesis es la interpretación de la palabra, exactamente qué está diciendo el texto, eso es la exégesis, ¿no? Aquí entonces hay una invitación a pasar de la letra al espíritu de la Escritura, que es la forma de progresar en el conocimiento de Dios. No solo saber qué dice, como lo puede hacer un erudito, sino ver cuál es el espíritu real y entrar en eso. Y esto es muy importante con el desarrollo del dogma cristiano. Los doctores de la Iglesia acogieron de alguna forma todos, esto lo decía von Balthasar, la lección de Orígenes, ir a la Escritura, ir a la fuente. Y así la tradición y el magisterio se configuran como una escritura en acto. Por ello, el núcleo central de la inmensa obra literaria de Orígenes consiste en una triple lectura de la Biblia. ¿Qué es esta triple lectura? Son sucesivas entre sí, más bien a veces hasta se superponen. Ante todo, él leyó la Biblia con el deseo de buscar el texto más seguro y ofrecer su edición más fidedigna. Y por eso formó lo que se llama el Hexaplas, las 6 columnas. Vamos a ver qué es esto. Redactó primero una edición, fijémonos en el trabajo, además, impresionante de erudición, ¿no? Y de seriedad y querer ir a la verdad, es decir, que busca la verdad siempre. Entonces, redacta una edición de la Biblia con 6 columnas paralelas, de izquierda a derecha. El texto hebreo, y lo pone en caracteres hebreos, qué erudición, ¿no? Mantuvo también incluso contactos con rabinos para comprender bien el texto original hebreo de la Biblia. Después el texto hebreo ya en caracteres griegos, el mismo texto. Segunda columna, a continuación, 4 traducciones diferentes en lengua griega que le permitían de ese modo comparar las diversas posibilidades, las distintas versiones de traducción. Por eso se llama Hexapla, 6 columnas. Lo primero de esa triple lectura, lo primero es conocer exactamente lo que está escrito. Lo segundo, segunda lectura, es leer sistemáticamente la Biblia con sus comentarios, es decir, él hizo minuciosos comentarios, avanza casi versículo a versículo, de una forma minuciosa, profunda, amplia, con notas incluso de carácter filológico, es decir, ver el significado idiomático, exacto y doctrinal, y se esfuerza por conocer bien, con gran exactitud, lo que deben decir los autores sagrados. Eso es lo que está buscando. Y después, por último, en la tercera lectura, digamos, se dedica a la predicación de la Biblia. Y para eso tiene que adaptarse, obviamente, a un público heterogéneo, había de todo, ¿no? Entonces, eso también es todo un esfuerzo que tiene que hacer, evidentemente.
porque una cosa es verlo de un modo científico, otra cosa es predicarlo. En sus homilías se percibe ahí el maestro, totalmente dedicado a la interpretación sistemática de ese pasaje que está analizando. Y aprovecha también todas las ocasiones para recordar las distintas dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura. La primera es el sentido literal, es decir, cosas que además no se ven en primer momento. Después hay una segunda dimensión en sentido moral, que es lo que tenemos que hacer nosotros para vivir esa palabra. Y por último, en sentido espiritual, o sea, esa unidad de la Escritura en la cual está hablando Cristo. Es el Espíritu Santo que nos hace comprender que ahí está Cristo y que da unidad a esa Escritura a pesar de toda la diversidad que tiene, ¿no? Pero hay una unidad intrínseca y esa la da el Espíritu. Y si no se lee por el Espíritu, claro, no se va a comprender. Yo creo que esto, incluso en un camino personal, lo puedo decir. Antes de penetrar un poco más este camino de conversión, cuando estaba lejos, en mi caso particular, la palabra me era ajena. Yo la leía y era como, no sé, no me quedaba nada. Nada. Era, sí, datos, pero nada más. Y de pronto, por obra del Espíritu, la palabra se vuelve viva, habla y uno comprende y cada vez comprende cosas nuevas. Eso es lo maravilloso. Bueno, volvamos a Orígenes. Llega a promover eficazmente la lectura cristiana del Antiguo Testamento, que se la tenía un poco aparte, y rebate con brillantez la teoría de los herejes, sobre todo los gnósticos, los marcionistas, que oponían entre sí los dos testamentos, rechazaban el antiguo. Para él no, los dos testamentos son un solo Nuevo Testamento, a causa de la novedad del sentido que cobra el Antiguo Testamento, y todo por Cristo, y todo por obra del Espíritu Santo. En la lectura orante de la Escritura, en el compromiso coherente de la vida, dice él, la Iglesia siempre se renueva, se rejuvenece. Si la palabra es una palabra viva, y la Escritura no es letra muerta, es letra viva, ¿no? Es letra orante, en la letra que nosotros no solo leemos, sino, y eso es la famosa lección divina, sino que oramos, y que nos lleva esa lectura, en el sentido, esa es la lección divina, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo respondo yo? Es decir, me está guiando a una vida coherente con esa palabra. Es la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, que nos guía continuamente a la verdad completa. A ver cómo andamos de tiempo. Bueno, sí, es momento de hacer una pausa. Alabado sea Jesucristo.